Lo dijo en la primera hora. Muy bien, estamos en la recta final de nuestro espacio. Recibimos aquí en la cabina a Tatiana San Pedro. Ella es candidata a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Nos acompaña y les saludamos. Gracias por visitarnos. Bienvenida, Tatiana. ¿Cómo le va? Gracias, Fabricio. Qué placer compartir esta cabina con usted. Un saludo a toda la audiencia de la Radio Sonorama y gracias por el espacio. Efectivamente, estoy de candidata al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y bueno, en este espacio podremos ya conversar sobre mis propuestas, sobre el tema de coyuntura que está pasando alrededor de este organismo y qué se puede hacer. Justamente empecemos por que usted le cuente a la gente quién es Tatiana San Pedro y por qué quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, Tatiana San Pedro es una mujer de 35 años, ya me estoy rebajando un año, de 35 años. Soy una madre, soy profesional, soy sobre todo una ciudadana consciente de las necesidades que atraviesa el Ecuador y la importancia de fomentar ya un empoderamiento ciudadano verdadero. Hemos visto que por muchos años, desde que se ha creado este organismo, ha estado descuidado por las autoridades de turno y es momento de que ya la ciudadanía consciente, preparada, la ciudadanía que estamos listos para tomar la posta en cuanto a este organismo, pues ya demos un paso adelante, un paso más. No solamente seamos críticos desde nuestros lugares, desde las redes sociales, sino que seamos ya propositivos y llevemos propuestas al organismo que es de la ciudadanía para la ciudadanía. ¿Pero usted ha tenido algún tipo de pasado político partidista o no? No, para nada. ¿Esta es su primera candidatura? Es mi primera candidatura a elección popular. Yo he venido trabajando en el sector público, también he sido activista en promoción de derechos con organismos como son los observatorios ciudadanos, pero no tengo ninguna afiliación política de ninguna índole. Ya, ahora, usted, ¿por qué decidió tomar justamente este camino de buscar una candidatura, de promover la posibilidad de que usted pueda ser electa como consejera del Consejo de Participación Ciudadana en las condiciones políticas actuales, con todo lo que está ocurriendo, con incluso los señalamientos sobre el rol del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, es importante que la ciudadanía conozca que el Consejo de Participación Ciudadana fue creado por la Constitución del 2008. El organismo va a existir, va a seguir existiendo. Y si nosotros como ciudadanos no nos empoderamos y bueno, ya tomamos las riendas de este organismo, seguramente alguien más lo va a hacer y seguramente lo van a seguir manipulando las organizaciones políticas. Y esa fue mi motivación para que de alguna u otra manera diga, voy a tomar el riesgo porque sé lo que está pasando alrededor del Consejo de Participación Ciudadana, sé la falta de legitimidad que goza este organismo, pero ya es momento, como digo, que ya la ciudadanía honesta, preparada, capaz, tome las riendas del organismo de participación ciudadana. ¿Cuál es su propuesta en caso de llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Bueno, dentro de la Constitución constan algunas atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana. Mi propuesta se basa fundamentalmente en 4 ejes. Primero, que es la promoción de la participación ciudadana, que será el eje transversal para las otras atribuciones. Vigilar la rendición de cuentas, también luchar contra el eje de prevención de la corrupción y obviamente, si es que la consulta no pasa, trabajar porque las designaciones de autoridades sean transparentes. Ahora, empecemos por esto último, la designación de autoridades de control, que parece que es el punto más álgido, el punto más polémico y dependiendo del resultado de la consulta popular, en caso de que usted se convierta en consejera y sea posesionada el 14 de mayo del próximo año para iniciar funciones, usted entraría en un organismo que probablemente ya no se encargue de designar autoridades de control. ¿Cómo le mira usted esta situación, este entorno político en el que tenemos incluso en ciernes la consulta popular? Bueno, la consulta popular, en un primer momento yo critiqué, incluso presenté un amicus curiae sobre la primera pregunta, la pregunta número 6, que fue presentada en torno al Consejo de Participación Ciudadana. Que fue la que no fue calificada por la Corte Constitucional. Porque efectivamente había vicios de vulneración de derechos y garantías constitucionales y no se ajustaba a una enmienda constitucional. Una vez que ya el Ejecutivo ha presentado estas 2 preguntas, acogiendo las observaciones de la Corte Constitucional, ya veremos qué es lo que pasa en las urnas. No quiero adelantarme a cuáles van a ser los resultados, pero es evidente que el oficialismo goza de muy poca aceptación y de legitimidad ciudadana. En caso de que se mantenga la atribución de designación de autoridades, pues se deberá promover en el legislativo una reforma que al menos ponga candados a esta discrecionalidad que se ha llevado en el Consejo de Participación Ciudadana. Porque si nos ponemos a revisar
los reglamentos que han servido para la renovación de las autoridades de control, vemos que es muy discrecional en cuanto a los puntos que se asignan por estudios, por experiencia. Entonces no hay un estándar. Entonces se debe poner un candado legal. Eso se puede canalizar a través de la Asamblea Nacional con algún asambleísta, porque también recoger firmas y hacer todo un proceso de iniciativa ciudadana es más complejo. Va a ser muy difícil. Pero con la iniciativa de algún asambleísta se podría canalizar una reforma en donde se ponga techos en cuanto a estos puntajes de las autoridades. Y en caso de que la ciudadanía decida quitar esta atribución, pues quedaríamos con las atribuciones que yo considero que son las más importantes, que es el empoderamiento ciudadano, la lucha contra la corrupción, que se ha quedado de lado, no se ha hecho nada. La ciudadanía no conoce cuáles son sus derechos de participación, cuáles son los mecanismos que les asisten, y menos se ha trabajado por el eje de prevención de la corrupción. Sobre lo primero que usted ha mencionado, que es la atribución nominadora. ¿Está consciente de que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en los años que ha existido, desde el 2008 con la vigencia de la Constitución, el nacimiento del Consejo Transitorio en 2009, luego ya tuvimos los consejos definitivos, después el primer consejo que nació por la vía del voto popular, que es el actual, que ha estado plagado de problemas? En este consejo, 5 de los consejeros fueron destituidos, fueron censurados y destituidos por la Asamblea Nacional en su momento, y hay la polémica de los otros 4 que obviamente permanecen en el cargo por la vía de una acción de protección. Pero en medio de todo esto, la designación de autoridades de control siempre ha tenido algún tema de polémica. Tuvimos un contralor que fue designado con 100 puntos, tuvimos una vicepresidenta de la Corte Constitucional que fue designada con 100 puntos, o sea, concursos supuestamente perfectos, pero que han sido muy cuestionados, y así por el estilo. De autoridades que también están hoy y que los procesos de designación fueron cuestionados. La pregunta es, aparentemente el Consejo no funcionó adecuadamente antes, no está funcionando hoy. ¿Es que el país no puede desarrollar un concurso adecuado de selección de autoridades de control a través del Consejo de Participación Ciudadana, y por eso llegamos a esta discusión, que hay un segmento de la ciudadanía que no quiere al Consejo de Participación Ciudadana? Justamente es una crítica que yo incluso también lo he hecho desde mi espacio, y está tan mal el Consejo de Participación Ciudadana que incluso se pretende llevar a la Asamblea, que tampoco es una monedita de oro. La Asamblea Nacional vemos que también existen problemas, 137 voluntades que tendrán que ponerse de acuerdo para designar estas autoridades. Bueno, tendremos que ver en el camino lo que yo siempre repito también: el Consejo per se no es el problema. El Consejo nació con un fin que es el empoderamiento ciudadano. Las autoridades que han pasado por este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son las que le han destrozado. En 3 años, 9 consejeros han sido destituidos. Actualmente 4 que fueron destituidos y censurados se aferran al poder con medidas cautelares dadas con artimañas. Entonces, efectivamente, esto ha llevado a que la ciudadanía no confíe en el Consejo de Participación Ciudadana y que se ponga incluso sobre la mesa el tema de, en algún momento, eliminarlo. ¿Y usted no está de acuerdo con eso? Yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con eso, porque yo por convicción considero que el Consejo de Participación Ciudadana tiene esta función de ser de la ciudadanía, de empoderar a la ciudadanía, y sobre todo de que pueda la ciudadanía ejercer los mecanismos de control social. La ciudadanía puede vigilar la rendición de cuentas de las autoridades, no lo hace. La ciudadanía puede estar dentro de vigilancia de procesos contractuales. Yo quiero aquí mencionar que yo trabajé en Quito Honesto, en la Comisión Metropolitana de Anticorrupción. Ahí se hizo un estudio, luego se pudo plasmar en metodología. Una metodología que permitía ver recurrencias en las contrataciones públicas en cuanto a cuantías, proveedores, y se podía controlar de alguna forma, prevenir la corrupción en contratación pública, sobre todo en temas de obras, en servicios recurrentes, en la administración pública. Eso se puede hacer también desde el Consejo de Participación Ciudadana, con la participación activa de las personas. Se pueden constituir comisiones cívicas permanentes que estén vigilando contrataciones relevantes de obras, de sectores estratégicos. Eso es lo que se debe hacer desde el Consejo de Participación Pero la culpa Ciudadana. no es de la ciudadanía, la culpa es de la institución. Por supuesto. Porque tal vez la institución no ha sido eficiente, no ha sido efectiva en durante 14 años impulsar un proceso de conocimiento de la ciudadanía sobre este tipo de derechos
a los cuales le asiste la Constitución. Exactamente. Aquí la culpa ha sido, y ni siquiera de la institución, sino de estas malas autoridades que han pasado por la institución. Dentro de mi plan de trabajo está la consolidación de 24 escuelas de formación ciudadana, donde se incluya metodología asincrónica, que la ciudadanía pueda acceder a cursos gratuitos de capacitación y se entere cuáles son los mecanismos. Tengan manuales muy didácticos para que puedan utilizar formularios que sirvan para constituir veedurías, observatorios, puedan saber cuáles son los calendarios para ser partícipes de la construcción de presupuestos con los gobiernos locales. Eso es lo que se debe llevar a territorio, eso es lo que se debe fomentar, el conocimiento en la ciudadanía, porque si una persona desconoce de sus derechos, nunca los va a poder ejercer. ¿Y cómo hacer ese proceso de socialización de las atribuciones del Consejo y de los derechos que tiene la ciudadanía? Porque, le insisto, en 14 años no se ha hecho nada. O sea, uno habla del Consejo y lo que se le viene a la cabeza es la nominación de autoridades de control. Así es. Pero de participación ciudadana, muy poco. Nada. Sinceramente, nada. Yo soy coordinadora de un observatorio para el ejercicio de derechos. Con el observatorio, con 0 de presupuesto, 0. Se ha podido lograr realizar capacitaciones gratuitas a funcionarios públicos del CONGOPE, del CONAGOPARE y también a jóvenes a nivel nacional, de manera virtual. ¿Y qué es lo que he necesitado? Voluntades que se vayan sumando a esta iniciativa. Se ha sumado la academia, tenemos convenios desde el observatorio con algunas universidades a nivel nacional, se han sumado profesionales que han podido llevar también los conocimientos en estos cursos. Eso es lo que se necesita, voluntad y sobre todo que se conozca qué se debe hacer en la administración pública, cuáles son los procesos que se pueden generar en el Consejo de Participación Ciudadana. Ya no podemos permitir que vaya gente política ni tampoco gente que recién vaya a enterarse qué es lo que hace el Consejo de Participación Ciudadana y vaya a improvisar. Eso hace mucho daño a la institucionalidad. Ahora bien, esa es una atribución. La otra es la de la lucha contra la corrupción, porque resulta que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nace en el actual diseño constitucional absorbiendo las competencias de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción que funcionó en la Constitución del 98 al 2008. Pero de lucha contra la corrupción tampoco, es muy poco lo que se habla. Es decir, yo no tengo en mi cabeza un proceso o alguna investigación potente que haya hecho el Consejo y que se haya trasladado en una denuncia ante la Fiscalía para que la Fiscalía investigue. O sea, en lo personal siento que sobre lucha contra la corrupción prácticamente no se ha hecho nada. ¿Cómo le ve usted esa arista? Igualmente, o sea, sinceramente, yo hice mi tesis de un estudio de 4º nivel sobre las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y ahí pude identificar que solamente se han concentrado en la designación de autoridades. Han dejado de lado todas estas otras atribuciones que son muy relevantes y el eje de la prevención de la lucha contra la corrupción es fundamental en este Consejo de Participación Ciudadana. Como tú lo dices, no se conoce, la ciudadanía no conoce una vía que efectivamente tenga el Consejo para que la ciudadanía pueda denunciar. Y menos aún se ha trabajado desde la prevención. No existe. O sea, esa función tampoco la han cumplido. Le ha quedado muy grande a los consejeros actuales y a los que han pasado por este organismo estas atribuciones. Lo que se debe hacer es trabajar desde el eje de prevención. Hay que hacer alianzas estratégicas con todos los actores sociales, academia, sector público, sector privado, y fomentar la transparencia en la gestión pública, fomentar que exista estos links de transparencia y que se promueva el gobierno abierto, que se promueva los trámites, la simplificación de trámites, que se tenga lista de trámites con cuáles son los requisitos, ventanillas de solución, de acompañamiento para los ciudadanos. Eso es lo que se debe fomentar. Y líneas de denuncias para que pueda la ciudadanía también tener ese acompañamiento dentro del Consejo de Participación Ciudadana. Tatiana, ¿cómo ha visto la campaña usted? Porque claro, a diferencia de los candidatos a la alcaldía, a la prefectura, a las concejalías que pueden hacer proselitismo político, campaña electoral, etcétera, para el caso de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tienen algunas prohibiciones. ¿Cómo hacen campaña? ¿Cómo hace campaña usted? Es muy limitado a la campaña que nosotros podemos hacer. ¿Qué tipo de campaña pueden hacer? Nosotros lo único que podemos hacer es asistir a las entrevistas para que nos puedan conocer a través de estos medios que yo la verdad felicito porque es la única forma que nosotros podemos llegar a la ciudadanía. También podemos tener actividades académicas, conversatorios. Ojalá la academia se empodere más en estos temas y tome iniciativas de debates porque sería importante conocer cuáles son las propuestas de los demás candidatos y candidatas al Consejo de Participación Ciudadana. Propuestas que puedan ser
ser cumplidas. Entonces, esos son los espacios que nosotros podemos tener. Podemos tener reuniones con algunas organizaciones de la sociedad civil. No podemos hacer mitin político, no podemos entregar, como tradicionalmente lo hacen, folletos, camisetas. Ese tipo de proselitismo estamos prohibidos. Sin embargo, también hay algo que resaltar del Consejo Nacional Electoral. Nosotros tendremos una visibilidad en el mes de enero en cuanto a cuñas publicitarias y spot publicitarios en medios televisivos, pero como digo, esto será a partir del mes de enero. ¿Y es complicado hacer campaña de esta manera? Es difícil porque como Tatiana San Pedro soy una ciudadana más. Claro, usted nos ha dicho que usted es su primera incursión política, que nunca había sido candidata, ¿no ha tenido filiación político-partidista? No, nunca. Ya. Entonces soy un incógnita en la sociedad. Es una ciudadana. ¿Cómo una ciudadana trata de promocionar su propuesta y promocionarse para una candidatura si no puede hacer campaña electoral? Exactamente. Y no tiene el paraguas o el músculo de una organización política. Es muy complejo. Y ojo, los consejeros que pretenden la reelección, los que fueron destituidos y que pretenden la reelección, cuentan incluso con un aparataje que es el organismo del Consejo de Participación Ciudadana. Porque yo he visto que van al CNE a ser acompañados de sus equipos de asesores, comunicación, camarógrafos, se trasladan en vehículos institucionales. Entonces, obviamente, la ciudadanía, en este caso, Tatiana San Pedro, yo creo que sí estoy en desventaja en cuanto a los que se van a reelegir y obviamente los candidatos que de pronto tengan patrocinio de alguna organización política camufladamente. Correcto, y usted no tiene ni camufladamente. Ni camufladamente. ¿Seguro? Segurísima. Muchas gracias, Tatiana, por el tiempo. Muchas gracias, Fabricio. Gracias a Tatiana San Pedro. Ella es candidata a integrar el futuro Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, presentándose aquí a primera hora, para que ustedes conozcan a Tatiana, y también su propuesta con la que busca llegar a convertirse en consejera del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.